lo que nos quedó, que fueron los instrumentos ópticos, y vamos a ver al ojo como si de alguna forma la pensáramos como una lente, y después como, pensando el ojo como una lente, podemos utilizar una lupa y un microscopio. Después hay otros que por ahí, si quieren leer en los libros, van a encontrar, tipo el telescopio, pero no nos vamos a extender tanto. Entonces, por ahí algunos de ustedes tienen más criterio que yo en esto. La descripción de ojo es que tenemos una córnea que es transparente y cristalina por la que entra la luz, bien. El iris, que es la capa coloreada de músculos que contrae y expande la pupila. Y, esperen que no veo dónde está la pupila, bueno, acá. Contrae y expande esta región que es básicamente la que va a dejar, o sea, regula la intensidad luminosa, en la cantidad de luz que entra. El cristalino lo vamos a suponer justamente que funciona como una lente que está detrás de la córnea y del iris, que los músculos permiten que se acomode, modificando su forma para enfocar la luz proveniente de objetos que pueden estar a distinta distancia. Es como que modifica la curvatura de acuerdo a si queremos ver objetos lejanos o queremos ver objetos cercanos. Bueno, esos músculos se los llama cuerpo ciliar, que están por acá. Y en un ojo normal, la distancia córnea-cristalino, digamos, esto, a la retina es de 2,5 centímetros. Entonces, pensando al cristalino como una lente, esa distancia hasta la retina no estaría relacionado con un foco. Y la retina es la zona posterior del ojo donde están las células fotosensibles, que hay de dos tipos: los bastones que trabajan sobre la intensidad de la luz y los conos que trabajan, o sea, que interpretan los colores. O sea, ¿se acuerdan que un día inclusive les dije los colores primarios no son los que se enseñan en dibujo, son el rojo, verde y azul? Y eso tiene que ver con que nosotros vemos los colores como superposición de esos tres colores, y los conos son los que permiten que nosotros hagamos esa superposición. Si alguno de los conos está dañado, cuando sos daltónico, ¿no? Que ves que alguno de los colores no lo ves bien. En general, el que está dañado es el rojo, y lo más común, el daltonismo más común tiene que ver con no apreciar el rojo, con lo cual cuando se hace la superposición de colores no puede distinguir el rojo de un gris o de un verde, y nosotros ve los colores alterados respecto a lo que vemos nosotros porque le falta en la superposición el color rojo. Pero también pueden ser daltónicos al verde, al azul, que es menos común, y pueden ser a todos, y entonces ver en escala de grises. Lo que nos interesa a nosotros de estas definiciones, de este funcionamiento del ojo, como pensándolo como una lente, es definir lo que se llama punto próximo, que es la distancia menor a la que puede ubicarse un objeto, de modo que el ojo pueda acomodarse. Esto que decíamos, ¿no? Que se acomodaba el cristalino accionando los músculos, de modo que nosotros podamos acomodarlos y ver una imagen nítida formada en la retina. Y ese punto próximo varía con la edad, y el valor promedio de un ojo normal es de 25 centímetros. Entonces, si ustedes quieren, en casa, agarran una hoja de papel y la van acercando. O sea, nosotros cuando queremos ver algo pequeño, acercamos la hoja o lo que queremos ver, supónganse el prospecto de un medicamento, que es algo bien pequeño, lo quieren acercar para verlo. Llega un momento en el que, o sea, ustedes lo van viendo más grande a medida que acercan la hoja, pero llega un momento en el que la empiezan a ver borroso. Bueno, entre que lo ven mejor y empieza a verse borroso, ahí está el punto próximo. La gente que tiene problemas ya, que se llama presbicia, que se les corrió el punto próximo, se les alejó, lo ven que para ver mejor entran a alejar la hoja, porque en realidad a lo que lo acercaban antes ya no pueden, porque el punto próximo se les puso más alejado, y se pasan del punto próximo y ven borroso. Entonces, para nosotros, para ver un objeto a 25 centímetros, ubico un objeto y la imagen se forma en la retina. Y el otro punto que nos interesa es el punto lejano. El punto lejano es el punto más distante al cual el ojo relajado puede enfocar la luz en la retina. Y se lo considera infinito, o sea, que yo relajo el ojo y miro, y lo más lejos que puedo mirar
y que yo vea una imagen nítida a lo lejos. Obviamente ahí también podemos tener problemas de visión y el punto lejano no estar tan lejos. Y cuando relajamos la vista para ver, vemos borroso un poco más atrás. Entonces eso también se corrige. Entonces, usando esta lógica, pensemos en una lupa. Entonces, fíjense, acá hay un tipito, vamos a poner el puntero. Hay un tipito mirando una flor y la flor la tiene a una distancia P de su ojo. ¿Ven? Ya estamos pensando al ojo como si fuera una lente. Entonces, cuando más cerca pone la flor de sus ojos, más grande es el ángulo subtendido por la flor. Cuando más grande es el ángulo subtendido, mejor la vemos. Pero el ángulo mayor que podemos subtender es aquel para el cual P vale 25 centímetros, o sea, 0,25 del ojo. 0,25 metros del ojo. Entonces, lo más grande que puede ser, que vamos a llamar θ0, el ángulo subtendido más grande, es con el objeto a 25 centímetros del ojo, que sería el punto próximo de un ojo normal, digamos, o de un ojo promedio sin problema. Entonces podemos calcular, por ejemplo, la tangente de este ángulo, asumiendo que en general esto no estamos mirando una tremenda rosa, sino que estamos mirando, como les decía hoy cuando empecé, el prospecto de un medicamento. Evidentemente lo hacemos para ver cosas de ese tamaño, muy pequeñito, entonces el ángulo que va a subtender la letrita del prospecto es muy chiquito, y en este caso se acuerdan que para ángulos chicos era una buena aproximación aproximar al seno y a la tangente por el valor del ángulo. Por eso está puesto el ángulo subtendido como el valor de la tangente, y fíjense, la tangente sería la altura del objeto dividida la distancia. Y está puesto en metros. ¿Qué hacemos con una lupa? Una lupa es una lente convergente, no es más nada que una lente convergente que permite aumentar el tamaño del objeto que observamos. Eso lo sabemos, nosotros, de hecho, queremos mirar el prospecto. ¿Qué hacemos, Flavia? Si tenemos una lupa ayudaría bastante. Sí, obvio, mejor. Pero necesitamos... No solo la lupa para quemar hormigas. Claro, no es para que Franco no quema hormigas. O no me acuerdo quién era las chicas que incendiaba lugares. Pero no es para ni matar hormigas, sino, bueno, también la podemos usar para mirar objetos pequeños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a interpretar cómo es que hacemos que con una lente convergente podamos ver un objeto más grande. Entonces dice, primero, la lente tiene que formar una imagen virtual del mismo lado del objeto, porque nosotros estamos mirando el prospecto, no queremos que se forme una imagen la queremos detrás. O sea que queremos una imagen virtual del mismo lado del objeto, pero que esté aumentada. De modo que subtiende un ángulo mayor al que subtendía el objeto. ¿Cómo se lograba conseguir con una lente convergente una imagen virtual? Eso se logra colocando al objeto entre el foco y la lente. Si uno coloca en una lente convergente el objeto entre el foco y la lente y hace el diagrama de rayos que les enseñamos en la clase pasada, y hacen el diagrama de rayos, ¿se acuerdan? Todo rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco, todo rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Entonces ahí pueden ver que la imagen se les va a formar del mismo lado que viene la luz, proveniente del objeto, y que va a ser mucho más grande. Y eso se cumple siempre y cuando la pongan entre el foco y la lente. Entonces, ¿con eso qué logramos hacer? Logramos que un objeto que por ahí lo acercamos un poquito más, genera una imagen mucho más grande y la vamos a tratar de hacer que se coloque justo en nuestro punto próximo, que sería, en este caso, el del ojo normal, ¿no? Entonces, con la lente puesta, vamos moviendo el objeto entre el foco y la lente, buscando que la imagen se forme en el punto próximo del ojo. Entonces, la imagen se forma en el lugar donde vamos a ver lo más grande posible y nítido lo que esté ahí. Así que es la mejor opción. Pero ahora el ángulo subtendido obviamente no va a ser el θ0 que tenía originalmente, sino el que subtiende la imagen, que lo vamos a llamar θ. Entonces, cuando usamos a la lente convergente como una lupa, miren, o sea, porque lo que estamos buscando es subtender el mayor ángulo posible para que nuestro ojo lo vea lo más grande posible, definimos un nuevo aumento que se llama aumento angular. Y el aumento angular es igual al ángulo que subtiende cuando usamos la lupa respecto al ángulo subtendido cuando no la usamos. O sea, cuando no la usamos, el objeto tenía una altura h
y lo ubicamos a 25 centímetros, y acá sería, cuando la usamos, el objeto tiene una altura h', sostiene un ángulo θ y la ubicamos también a 25 centímetros. Pero ahora estamos viendo a la imagen. Si la imagen virtual se forma en el punto próximo del ojo, entonces para una lente que tiene un foco F positivo, porque estamos hablando de una lente convergente, ubicamos la imagen del lado virtual a una distancia, suponemos que la lente la ponemos en el ojo, entonces la distancia es la del punto próximo, y ahora vamos a calcular la tangente del nuevo ángulo, porque se acuerdan que decimos, cuando más grande sea ese ángulo, mejor vemos. Entonces calculamos la tangente del nuevo ángulo que logramos, que es igual sigue siendo la letra del prospecto, o sea que sigue siendo chiquito el ángulo, y podemos mantener la aproximación. Este caso va a ser h sobre p. Podría ser también h' sobre q si quisiera, pero la hago h sobre p, para poder comparar con el h que tengo antes. Entonces despejo de los dos el h, ¿ven? Lo despejo de acá, entonces h es 0,25 de θ 0, y h es p por θ, pero p tiene toda esta expresión, y puedo llegar a una relación entre los dos, el ángulo subtendido cuando uso la lupa respecto de cuando no la uso, y el foco. Esto es simplemente despejar h de acá, con lo cual me queda 0,25 de θ 0 igual a p por θ, pero p es toda esta expresión donde aparece el foco, y ahí armo θ sobre θ 0 igual a esta expresión. Bien, entonces sería el aumento máximo si logramos ubicar la imagen en el punto próximo del ojo. Pero también podemos querer ubicarlo en el punto lejano. Para ubicar en el infinito una imagen, o sea, fíjense que si yo voy, se pueden ir mirando, si yo voy corriendo al objeto hacia el foco de la lente, esa imagen se va a ir corriendo hacia atrás, se va a ir alejando cada vez más. Entonces, si por ejemplo, la quiero ubicar cuando en el foco, la imagen se va a formar en el punto lejano, o sea, en el infinito. Y ahí hay algo raro que por ahí yo por lo menos me lo cuestionaba cuando era alumna. Viste que justo cuando uno la va corriendo hacia el foco, la imagen que es virtual y está de un lado de la lente y se va alejando, de repente te aparece del otro lado. Sí. Hago la ecuación de las lentes y pongo al objeto en el foco, bien, y acá pongo la posición de la imagen como Q. Esto se simplifica con esto y no me queda otra cosa que 1 sobre el Q me tiene que dar 0, con lo cual Q tiene que ser infinito, pero podría ser infinito positivo o infinito negativo, porque los dos dan 0. Entonces es como que ahí la imagen, cuando la estamos alejando, estamos llevándola al punto lejano, en algún momento puede aparecer del otro lado, digamos, no es claro de qué lado está. La vamos acercando el objeto al foco, eso se va yendo hacia el infinito, y nos termina quedando en esta ecuación que P es 1 sobre el foco, o sea que 1 sobre P es 1 sobre el foco, porque estamos llevando la imagen al infinito, y entonces reemplazando en esta expresión, el ángulo nos queda H sobre el foco, porque P se nos hizo igual al foco, 1 sobre P igual a 1 sobre el foco. Y de ahí venimos, y el mínimo aumento que podemos obtener es 0,25 sobre el foco. Eso si tienen una lupa en casa, uno dice que Flavia, uno agarra la lupa y tiene un rango para moverse. Sí. O sea, se pone la lupa en el ojo y agarran el objeto y lo empiezan a mover y van a ver que hay un rango en el que se ve nítido y cambia el tamaño del objeto, lo pueden ver más grande o menos grande, pero se ve nítido y ya lo empiezan a ver, lo empiezan a ver nítido porque se le forma de otro lado y ahí tiene su cabeza, digamos. Pero Claro. o sea, no lo dejan de ver nítido porque se forma en un lugar donde el ojo no lo puede enfocar ya. Pero si quedan un rato con una hoja de papel, con una letrita chiquita de un prospecto y una lupa, van a ver que tienen un rango en el que pueden mover, que es ese rango que les está dando entre que tienen el aumento máximo, que es lograr que el objeto se ubique en la imagen del objeto se ubique en el punto próximo, y el mínimo, que es hacer que la imagen del objeto se ubique en el infinito. Y eso es moviendo esto entre el foco y la lente.
algo importante que Marisa lo nombró, es esto que estamos despreciando, la distancia entre la lupa y el ojo. Claro. Estamos considerando que la lupa está pegada al ojo. ¿Qué es como hacen los joyeros? ¿Viste que se meten la lupa en el... Sí. Y los de... Se meten en... Bueno, eso es una chiquitita, pero sí, es cierto. ¿Sí? Y los relojeros también. Hay unos que tienen como también que se van cambiando, ¿no? No sé si es el relojero que se va cambiando. Yo tengo unas lupas de geología que me hicieron comprar los geólogos, que las podríamos haber tenido cosas, que me retaron cuando yo la usaba como me venía, ¿viste? Y me dicen, no, al ojo. Al ojo, ¿viste? Me la pusieron en el ojo. Claro, bien pegada al ojo, ¿no? Sí, me enseñaron cómo usar la lupa. O tíos los geólogos, ¿viste? Claro, esto fascinante. Sí, tanta física y después hacen cualquier cosa. Qué barbaridad. Claro, tal cual. El otro... Capaz pegada al ojo nunca lo sé, la voy a probar a ver cómo. Sí, porque uno se conforma con verlo un poco más grande. Claro, ya está, con eso te alcanza. Con leer estamos contentos, pero bueno. El microscopio es una combinación de, en su versión más sencilla, porque obviamente los microscopios tienen más de 2 lentes, están muy mejorados. Eso sería el microscopio de Galileo, digamos, la versión más sencilla de un microscopio, que es utilizar 2 lentes convergentes, como tenemos en la figura. A una, la que está más cerca del objeto se llama objetivo, y la que está más cerca de nuestros ojos se llama ocular. La del objetivo posee una distancia focal pequeña y el objeto se ubica a una distancia mayor, de modo que genera una imagen aumentada, real e invertida. Nosotros, tal vez no sé si han estado haciendo cuentas de esta parte, yo creo que deben estar un poco más atrasados, ¿no? Pero... en realidad, si ustedes empiezan a jugar con las imágenes que se pueden formar con una lente convergente, eso era también algo que hacían en los laboratorios, pero si quieren consigan una lente o hagan la diagrama de rayos en casa y me crean, ustedes van a tener imagen virtual, derecha y mayor, que están con el objeto entre la lente y el foco, que están entre el foco y 2 veces el foco es invertida, mayor y real. Si se ponen 2 veces el foco les da igual, que eso hicimos justo hay uno de los ejemplos que hicimos que está el objeto que se queda ubicado en 2 veces el foco y ahí les da igual, pero invertida. Igual quiere decir en tamaño, ¿bien? Tamaño, no cambia su altura. De igual tamaño. Y cuando se pasan de 2 veces el foco, le sigue dando real e invertida, pero se les empieza a hacer más chica. Eso pueden probar, hacer los diagramas de rayos, probando en las distintas distancias, si lo van a ver, y también lo pueden probar fácilmente jugando con una lente, pero ahí tendrían que interponer a una lamparita, por ahí algún diagramita tipo no sé, hacer una crucecita, algo calado, digamos, que tenga forma para que ustedes se den cuenta cuando se invierte. Bien, porque si no, no te das cuenta cuando se invierte. Es un punto más complicado. Bien, la cuestión es que, ¿qué hacemos? Colocamos al objeto fíjense, este es el foco del objetivo. Entonces, lo ubicamos más allá del foco, pero antes de 2 veces el foco, y hacemos el diagrama de rayos. Cuando hacemos el diagrama de rayos, decimos todo rayo que incide paralelo, se refracta pasando por el foco, todo rayo que incide por el centro de curvatura no se desvía. Acá el dibujo no está tan bien, ¿no, Clarita? El tema que no consideró como que la lente está delgada. Este rayo me parece, no es el del centro de curvatura. Hicieron cualquiera. Sí, ¿no? Porque fíjate que refractan los rayos adentro de la lente. Sí. Como que no la tomaron como muy delgada, no sé. Claro, ustedes no se den bolilla de eso. Maldito. Sí. Les hacemos la respuesta que les di a una de las chicas cuando me preguntó. Ustedes imagínense que la lente es muy delgada, que este grosor no existe y no hacemos la refracción dentro de la lente como está haciendo acá, sino que como es tan delgada, asumimos todo como si ocurriera respecto de un eje que pasa por la lente. ¿Bien? Claro. Entonces, ¿se acuerdan que en los dibujitos que nosotros habíamos hecho, a las lentes convergentes les habíamos hecho un dibujo que era como una línea con doble flecha?
acuerdan que era una cosa así, y decíamos, bueno, que la lente convergente era una cosa que, bueno, imagínense que la doble flecha me quedó en el lugar correcto, ¿no? Pero habíamos dicho que las interpretábamos de esa forma, las lentes convergentes. O sea, que no tienen grosor y no es un dióptrido, bien, es una lente. Entonces no hacemos. Si ya consideramos el espesor de la lente, entonces no estamos usando las ecuaciones de lente delgada, los rayos principales y todo como lo usamos en las lentes, sino que tenemos que hacer lo que hicimos para un dióptrico, y que eso no sería la intención de un microscopio. Entonces, lo que podemos hacer es poner una lente objetivo, ponerle un foco objetivo, que acá se olvidaron de dibujar el otro. Bien, pero lo dibujaron. El otro foco, sí. Sí. Supongo que es donde es una distancia focal pequeña, fíjate. Pero bueno. Supongo que es donde cruza el rayo. Una distancia focal pequeña porque vieron que ustedes, los que están más acostumbrados a usar los microscopios, no ponen el objeto a 20 centímetros. Ahí no me sale el cosito de vidrio. El con el puro objeto, y lo que van a observar no está a 20 centímetros, está ahí en el peor de los casos a 5 centímetros y lo acercan. Entonces necesitan una distancia focal pequeña si quieren ubicar el objeto respecto del objetivo, que es la lente más cercana al objeto, a una distancia que sea superior al foco del objetivo. Si ponen una lente de distancia focal 22 centímetros, y les va a quedar un poco lejos el objeto que quieran mirar. Entonces esto generalmente es pequeño. Entonces hacemos que la imagen, imagínense que esto es una lente convergente, todo gallo que incide paralelo se refracta, tracen la línea acá, hagan como hacíamos nosotros. Claro. Ay, no puedo, no sé qué pasa que no... Pero ahí pueden usarlo como... olvídate. Olvídate porque esto... No sé, hay algo que está generando que vibre todo, que no sé qué es. Algo está funcionando mal. Pero bueno, todo rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco, estos no serían los casos acá. Y todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no se desvía y formaría una imagen que está ubicada a una dada distancia, pero que es más grande, pero invertida. Claro, tiene que caer... ¿Por qué llama atención el dibujo que estaba tan mal? ¿Sabes? No, porque a veces esos rayos, viste, uno ya sabe que tienen que ser los principales, por ahí no nos queda. Pero a ver, la imagen de este primer objeto es una imagen real, ¿viste? El foco imagen estaría donde están las puntas de las flechas naranjas. Ahí, sí. El foco imagen de la primera lente está más o menos por donde están las flechas. A grosso modo tendría que estar por acá. Sí, más por ahí, claro, exactamente, por ahí tendría que estar. Lo importante es que de esta la imagen de esta primera lente se forme a una distancia de la segunda lente que caiga entre el foco, el ocular y la lente. Eso es lo importante. Se forma una imagen real de la lente objetivo, ¿sí? Partida respecto al objeto, pero que cumpla lo que más importa, que cumpla esta condición, que caiga entre el foco del ocular y la lente ocular. Acá estaría el foco objeto y se forma una imagen que es más grande que el objeto, pero invertida. Eso sería lo primero. La lente próxima al ojo es el ocular, actúa como una lupa sobre la imagen formada por el objetivo. Posee una distancia focal mayor, esto sí se ve que es más grande esta distancia que esta de acá. Al menos, esto se ve. Y debe ubicarse de modo que la imagen formada por el objetivo quede de esta una distancia menor a su foco. Claro. Bien, o sea, queremos que esta imagen, que es la que formó el objetivo del objeto, quede entre el foco de la lente ocular y la lente ocular, que era la condición que nosotros pedíamos recién cuando lo usábamos como lupa. Entonces, acá uno dice, bueno, agarremos el objetivo, nuestro gran objetivo del objetivo es una imagen más grande. Lamentablemente la invierte, que eso lo saben, inclusive los que han mirado por microscopio saben que se invierte en lo que están mirando. Y después
hacemos que el ocular la aumente aún más, formando una imagen virtual, pero mucho más grande. Entonces, para generar eso, tiene que funcionar como una lupa, y la imagen formada por el objetivo, que pasa a ser el objeto del ocular, tiene que estar ubicada entre el foco del ocular y el ocular. Entonces, ahora dice, si P1, la posición del objeto, está a una distancia mayor o a lo sumo igual o próxima al foco, el objetivo, la imagen va a ser real, invertida y aumentada. Ya resumiendo lo que dijimos. Se busca ubicarla a una distancia menor, pero cercana a su foco. Acá le están hablando de la imagen. De la imagen, sí. Sí. La imagen, claro, porque es que está arriba, la imagen es real, ahora estamos hablando de la imagen. Claro. Se busca ubicarla del ocular a una distancia menor, pero cercana a su foco. Bien, estamos hablando del ocular. Entonces ahora P2 es la distancia que va a tener esta imagen respecto del ocular. Bien. Claro. Que va a ser esta distancia L, que es la distancia entre las lentes del microscopio, menos la posición en la que se forma la imagen del primero. Esto se parece mucho al ejemplo que vimos antes de terminar la clase anterior. Bien. Y eso obviamente queremos que sea menor, o sea, acá fíjense, si a L le sacamos Q1, nos queda este pedacito de acá, positivo, que es esta distancia que tiene que quedarnos positiva porque es una distancia de objeto positiva. Y eso tiene que ser menor al foco del ocular. Eso es todo lo que estuvimos hablando. Si logramos que la imagen final se ubique en el punto próximo, bien, espérate, ahí está. Ahora sí. Los aumentos tienen que ser para nosotros ahora el producto de el aumento, que sería el aumento, le llamamos aumento lateral, ¿no? El aumento con el que venimos trabajando hasta antes de hoy, de el objeto que forma el objetivo, o sea, este sería el M, la altura esta, el aumento producido por el objetivo, por el aumento angular, porque yo después, la tercera lente de este juego es nuestro ojo, y entonces necesitamos el aumento angular, por el aumento angular que forma el ocular. Entonces, yo pongo el aumento lateral del objetivo es el que veníamos calculando, menos Q1 sobre P1, ¿bien? Menos la posición de la imagen formada por el objetivo dividida la posición del objeto del objetivo. Y el aumento angular es el aumento como una lupa, si yo lo pongo en el punto próximo, que es la que calculamos hoy, que era 1 más 0,25 el foco del ocular. Entonces el aumento total con el que nosotros vamos a ver a la flecha es el producto de estos dos aumentos, y el signo menos nos dice justamente lo que decíamos hoy. Los que han mirado a través de un microscopio saben que siempre los objetos se ven invertidos. Y 1 está en el foco del ocular, y la ubicamos acá, la imagen se va a formar en el punto lejano. Y en ese caso, el aumento es un poco más chico y es 0,25 del foco. Eso era lo que habíamos dicho hoy, ¿se acuerdan? Que uno empezaba a correr al objeto, que en este caso el objeto es esta primera imagen formada, hacia el foco de la lente que actúa como lupa, y la imagen se va alejando. Bien, entonces si termina en el punto lejano, el aumento estaría dado por esta expresión, que es la que calculamos para una lupa cuando la hacemos ver a través del punto lejano. Entonces, el aumento, acá sería el aumento total, sería el producto del aumento lateral que genera el objetivo por el aumento angular que genera la lupa. Pero en este caso, cuando la imagen se forma en el punto lejano. Seguimos con el mismo dibujito feo. Acuérdense que las lentes estas las suponemos como lente delgada, o sea, como una línea prácticamente, y no con ese grosor, y no hacemos la refracción adentro de la lente. Bueno, este es un problema, ¿te acordás que era un problema que lo que más cuesta en la práctica para resolverlo es que viene como enunciado desde atrás, ¿viste? Como que hay que como... Al revés. Sí,
Sí, viene todo armado, se ve que era una persona con lógica en contra del mundo, ¿no? Entonces, la distancia focal del objetivo y del ocular de un microscopio son 2 milímetros y 4 centímetros. O sea, 2 milímetros para el objetivo, bien que es bien chiquito, y 4 centímetros para el ocular. ¿A qué distancia del ocular se debe formar la imagen formada por el objetivo para que cuando se observe por el ocular se vea una imagen virtual a 25 centímetros de este? Es re complicada la pregunta. Vamos de vuelta. ¿A qué distancia del ocular, fíjate el punto rojo que ahora está bastante tranquilo, a qué distancia del ocular se debe formar la imagen formada por el objetivo? Miren, esta es la imagen formada por el objetivo, para que cuando se observe a través del ocular se vea una imagen virtual a 25 centímetros del ocular, del este del ocular. Y ahí de vuelta lo que dijimos, que ustedes saben, o sea, los que han mirado por microscopio, uno encaja el ojo en el microscopio, ¿viste? No es que se pone ahí de lejos, mira, pues mete el ojo ahí, ¿viste? Otra vez despreciamos la distancia ocular-ojo. Y ahí tenemos un montón de... Tenemos que encontrar la posición de I1, dicen, ¿no? Te ves las pestañas, casi es cierto, sí, tal cual. Muchas veces te confundís lo que está en tu pestaña o es algo del preparado o algo así, es cierto. Tenemos que encontrar la posición de I1, dicen, ¿no? Claro, pero fíjense que les preguntan a qué distancia del ocular se debe formar la imagen formada por el objetivo para... O sea, que tenemos que encontrar Q1, pero en realidad nos preguntan esta, que para mí sería P2. Claro. Que es la distancia a la que se debe formar esta imagen para que esta imagen, cuando miremos a través del ocular, aparezca acá. Bien, entonces nos están preguntando siempre, claro, L menos Q1, que es P2. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Primero escribimos los focos en metros. Bien, estamos de acuerdo que la limita esta roja es QE. ¿Bien? Se ve que esa QE es la posición. Bien, tenemos QE, sigamos. Entonces, nosotros decimos que 1 sobre el foco del ocular tiene que ser igual a 1 sobre PE, que ahora vamos a ver cómo carajo lo dibujo, donde PE sería esta distancia de acá, que era lo que ustedes dijeron, L menos Q1. Esta distancia de acá, sí, me estoy haciendo un esfuerzo, no sé, PE. Bien, tiene que ser 1 sobre PE menos más 1 sobre QE, que es menos 0,25 porque está del lado virtual. Entonces de ahí sacamos PE. Ahí respondimos el primer inciso. La distancia del ocular al cual tenemos que tener esa imagen para que se nos forme la imagen final en el punto próximo del ojo. Están en el punto próximo. Ustedes tienen que usar el punto próximo en algo. Puede aparecer el 25 centímetros, acá en el enunciado, y puede aparecer para que se forme en el punto próximo del ojo. Lo mismo, ¿está bien? Bien, si las lentes están separadas, bueno, lo difícil de este problema era interpretar ese enunciado que venía de como de al revés, ¿viste? De a contramano. Parecía más difícil de lo que era, pero como siempre decimos con Flavia, primer paso en todos los problemas es un dibujo, porque si uno hacía el dibujo, después iba leyendo el enunciado, iba identificando las magnitudes en el dibujo y se daba cuenta que era lo que estaban preguntando. Tal cual. Si las lentes están separadas 20 centímetros, ¿a qué distancia de la lente objetivo se debe ubicar el objeto? ¿Quién sería los 20 centímetros? Este dato 20 centímetros. ¿Con qué lo relacionan del esquema? Con L. Si las lentes están separadas 20 centímetros, ¿a qué distancia de la lente objetivo se debe ubicar el objeto? Entonces ahora nos están preguntando por P1. Para sacar P1, nosotros lo que tenemos que implementar es la ecuación de las lentes para el objetivo. Tenemos el foco del objetivo y tenemos Q1. Puedes sacar restando L y PE. Perfecto. Entonces, excelente.
Fíjense, pongo 1 sobre el foco del objetivo, Sí. se ve que tengo negación con esto, es 1 sobre P1, que es lo que tengo que determinar, menos 0,2, que corresponde a L, y menos la distancia P. Más 1 sobre 0,2 menos la distancia P, que es lo que dijeron las chicas. Y de acá se saca P1, que creo que no la calculé. No la calculé. Eso era para que, si la quieren, la terminan ustedes. Calculamos el aumento del microscopio. ¿Cómo se calcula? Menos Q sobre P, dice. El producto de los aumentos. Claro, pero sería menos De Q sobre los P, dos aumentos. sería el aumento de el objetivo. Bien, o sea que sería menos Q1 sobre P1. Por M, bien, que es el aumento del ocular. ¿Y cuál aumento uso? ¿El del punto próximo o el del punto lejano? M por M grande. Sí, ahí está, perfecto. El M es menos Q1 sobre P1 y el M grande, ¿cuál? Porque tenemos dos posibilidades. A ver. Corrigiendo. ¿Se dan cuenta cuál M tiene que estar? ¿En dónde se formó la imagen? El del punto próximo, dicen. Fíjense que se formó, ese QE nos dijeron que vale 25 centímetros, ese es el punto próximo. Como dijeron ustedes, el producto del aumento lateral por el aumento angular, el aumento lateral generado por el objetivo, por el aumento angular, para el caso en que la imagen se formó en el punto próximo porque está a 25 centímetros de la lente ocular y dijimos, como dijeron hoy, que metemos los ojos hasta que se nos ven las pestañas. Bien, Claro. y acá la cuenta también se los dejo a ustedes porque ya creo que las cuentitas las pueden hacer. El P1 me dio arriba del foco casi, 0,002, 0 algo, 0,25. El P1 acá, en el que no calculaste, ¿Querés que lo ponga? como quieras. No sé, lo hice recién y me dio este, pero no sé si los chicos lo alcanzaron a hacer. No sé dónde dio la calculadora, que tampoco y lo borró todo. Ah, bueno, no importa, igual lo pueden hacer la cuenta. O sea, Sí, no, era 0,00202, o sea, era casi el foco porque era 0,00202. Agregás un 0,2 después de la distancia focal, ¿no? Está bien, ¿eh? Es pasando el foco, pero ahí no y ahí, o sea, ahí casi como que no lo aumentó al Claro, me dio esto, no sé si quieren verificarlo por la duda. Exactamente lo que puso Ivana, eso me dio 0,00202. 0,00200. Y esto es metros, ¿no? Bueno, lo último que nos queda por ver son los trastornos de la visión. Vamos a ver la miopía. La miopía es cuando no podemos ver con nitidez los objetos alejados. La descripción sería esta. Nosotros decimos que el punto lejano estaba muy lejos, el ojo se relajaba y lo que lograba hacer era que la luz proveniente de objetos muy, muy alejados convergían en la retina. Si nosotros tenemos un ojo miope, la luz proveniente de objetos muy, muy alejados converge antes de la retina y al final lo que llega a la retina es una imagen difusa para poder ver o poco nítida. Entonces, lo que se dice es que, bueno, tenemos que acercar los objetos al ojo, no lo podemos tener tan alejado, tenemos que tener en una posición que, de acuerdo a nosotros, llamaremos el punto lejano del ojo miope, y en esa posición sí logramos que los rayos converjan en la retina. Lo que necesitamos hacer es, para corregir este problema de no poder ver bien a los objetos alejados, es colocar una lente que haga diverger un poco los rayos que provienen de los objetos muy alejados, de modo que después de atravesar la lente y atravesar el ojo, converjan en la retina. ¿Qué lente tendríamos que poner? Bueno, lo primero que vamos a hacer es suponer la distancia entre la lente y el ojo igual a 0, y usar la ecuación de las lentes para encontrarlo. Entonces decimos que 1 sobre el foco de la lente que vamos a poner, tiene que ser igual a 1 sobre infinito, donde decidimos que el objeto lo vamos a poner infinitamente alejado, muy, muy lejos, y queremos que la imagen de ese objeto se forme en el punto lejano, o sea, donde el ojo sí logra hacer converger
los rayos provenientes del objeto en la retina. Y este signo menos es porque, evidentemente, al poner una lente acá, que hace diverger los rayos para que converjan en la retina, poner una lente de este lado, si queremos que la imagen se forme del otro lado de la lente, en el punto lejano que corresponde al ojo miope, obviamente respecto de la lente está la imagen del lado que viene la luz, entonces es una imagen virtual. De acá podemos despejar el foco de la lente que deberíamos utilizar para solucionar el problema del ojo miope, y nos da menos la posición del punto lejano que corresponde al ojo miope. El otro defecto de la visión es la hipermetropía, que es lo contrario, es un problema con el punto próximo. Es decir, nosotros, recuerdan que hablamos que el punto próximo era un punto tal que si nosotros tomábamos una hoja de papel con letritas muy chiquititas, onda el prospecto de un medicamento, y lo íbamos acercando, veíamos que cada vez podíamos ver mejor, pero que había una posición en la que si continuábamos acercándolo, perdíamos la nitidez, y ya no veíamos mejor. Bueno, la posición donde todavía vemos con nitidez es el punto próximo. El normal, el que es promedio de la gente, son 25 centímetros aproximadamente. Que la gente con hipermetropía tiene el punto próximo más lejos. ¿Y eso qué causa? Y básicamente que los rayos converjan después de la retina. Y las imágenes de los objetos que intentamos ver en el punto próximo se forman detrás de la retina, lo que quiere decir que la retina lo que va a terminar viendo es en realidad una imagen difusa. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo hacemos que estos rayos ahora converjan antes? Y poniendo una lente convergente que los haga converger antes. Esta lente la ponemos inmediatamente pegada al ojo, o sea que casi que es una lente de contacto, y volvemos a hacer la misma lógica. Lo que queremos es ubicar el objeto de tal forma que la imagen de ese objeto se forme en el punto próximo que corresponde al ojo que tiene hipermetropía. Entonces justamente hacemos eso. 1 sobre el foco, para determinar el foco de la lente a utilizar, es 1 sobre 0,25, que es la posición en la que vamos a poner el objeto, o sea, en la posición del que correspondería al punto próximo de un ojo sin problemas, más 1 sobre la posición del punto próximo del ojo hipermétrope. Que nuevamente, como lo que queremos es que la imagen se forme en ese punto, que es el punto próximo del ojo enfermo, y eso está delante del ojo, y por ende delante de la lente, le tenemos que poner un signo menos porque la imagen es virtual. Y ahí claramente lo que podemos sacar es el foco de la lente si conocemos la posición del punto próximo del ojo enfermo. La presbicia, por otra parte, es un problema que aparece con la edad, que tiene que ver con que los músculos de los ojos, que son los que permiten esto de cambiarle la forma al ojo, permitiendo que enfoque en distintas posiciones, comienzan a no poder hacerlo, se dañan con la edad, y los síntomas son parecidos a los de hipermetropía porque se cambia la posición del punto próximo. Así que si uno ve, por ejemplo, gente mayor que para poder leer algo chiquito, en lugar de acercarlo, lo aleja del ojo, es justamente porque está con un problema de presbicia. Obviamente la presbicia la podemos solucionar con una receta que sea muy parecida a la hipermetropía. Y el último es el astigmatismo, que ahí es una visión borrosa, pero que se genera porque el ojo no tiene una curvatura uniforme, sino que tiene una curvatura desigual, y en ese caso se tienen que hacer unas lentes que se llaman tóricas, que tratan de seguir la curvatura y corregirla, de modo que se pueda enfocar correctamente en la retina la imagen de los objetos. Bueno, con esto es el fin. Esto es lo último que nos queda de la materia, y a partir de ahora viene el repaso, que va a ser en 3 clases. Una hoy y 2 en la siguiente.